Hoy celebramos que nuestro Señor resucitó, que nuestro Rey ha resucitado. Y saben que esta Pascua, porque esta resurrección estaba de alguna manera anunciada a través de lo que fue la Pascua, ¿sí? La primera Pascua que vivió el pueblo de Israel. ¿Saben algo de esa historia? Eran esclavos, el pueblo de Dios estaba esclavo en una tierra extranjera, estaban en Egipto. Vivían oprimidos, pero en el último tiempo aún más oprimidos. Pero estaba prometido que en cierto momento llegaría la liberación de cada uno de ellos. Y esa Pascua apuntaba a la verdadera Pascua, apuntaba a la verdadera liberación del pueblo de Dios que iba a ocurrir unos cuantos años después en la cruz, y es lo que estamos celebrando, ¿no? Y quiero que vayas ahí conmigo al libro de Éxodo, capítulo 12, donde se relatan algunos detalles maravillosos de la primera Pascua y lo vamos a poder aplicar a nuestra realidad y a este tiempo de la cruz de nuestro Señor para acá, ¿sí? Dice Éxodo 12, versículo 3 y 4. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Miren qué interesante, Dios está dando la instrucción y les está diciendo, si una casa es demasiado pequeña para un cordero, pueden juntarse con el vecino y comer juntos el cordero. A veces la casa era demasiado pequeña para el cordero, pero ¿saben qué? Nunca el cordero era demasiado pequeño. El cordero siempre era suficiente. ¿Cuántos decimos amén a eso? El cordero es suficiente. El cordero es más que suficiente. Por grande que fuera la casa, el cordero sería suficiente. Y hoy quiero hablarte de esto. El título de mi sermón es El cordero es suficiente. Nuestro cordero es suficiente. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Amén a esto? Nuestro cordero es suficiente. Cualquiera sea tu necesidad, el cordero es suficiente. Cualquiera sea tu dolor, el cordero es suficiente. Cualquiera sea tu preocupación, el cordero es suficiente. Cualquiera sea tu pecado, el cordero es suficiente. Nuestro cordero es más que suficiente. Amén. Siempre va a alcanzar. Siempre va a alcanzar. La perfección de Cristo, la gracia de Cristo, el amor de Cristo, siempre es más que suficiente. Porque Él puede darnos más de lo que nosotros podemos llegar a pedir o entender. Y porque aquel que no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, dice el apóstol Pablo, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Él es el que, dice el apóstol Pablo, yo confío de que el Padre les va a dar de las abundantes riquezas de gloria en Cristo Jesús. No algo, sino todo lo que ustedes necesitan. Si hay algo que estás necesitando en esta temporada, y no estoy hablando de vanidad, no estoy hablando de caprichos, antojos, estoy hablando de necesidades reales. Si hay algo que estás necesitando, en particular algo en tu alma, en tu corazón, algo que te preocupa, algo que te desvela, esta mañana yo quiero decirte, estamos adorando al Cordero, que es todo suficiente, para suplir toda necesidad, porque Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos, según sus riquezas en gloria. ¿Y saben qué? Sus riquezas de gloria son inagotables. Así que todo el consuelo, toda la seguridad, toda la fortaleza que necesitas en esta temporada de tu vida, podés confiar de que estás delante de un Cordero que es más que suficiente. Amén. Una de las formas en las que esa suficiencia de Cristo, porque así se lo conoce, la suficiencia de Cristo, nuestro Señor es suficiente. Yo te animo a que leas la carta a los Colosenses, varios pasajes leyó Gastón al principio. Los colosenses estaban inundados por algunas filosofías humanas que decían que además de Dios hacía falta otra cosa. Entonces Pablo se dedica a derrumbar ese argumento falso y decir, no, con Cristo ustedes están completos. Amén. En Cristo ustedes lo tienen todo. No necesitan nada más ni nadie más aparte de Cristo. Todo lo hizo Él, todo lo tiene Él, todo lo puede Él, todo lo sabe Él, todo lo tienen en Cristo. Amén. Así que pueden leer la carta a los Colosenses y tomar
riquezas que escribió el apóstol Pablo en esas letras, ¿sí? ¿Qué es lo que obtuvo nuestro Señor por nosotros? Todo. Pero hoy quiero enfocarme especialmente en una palabra y lo quiero resumir en la palabra libertad, ¿sí? Libertad. Dice Efesios capítulo 1, versículo 7, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. La libertad es algo que Dios compró para nosotros en la cruz. La Biblia dice, Dios es tan bueno, Dios es tan rico en gracia y en misericordia que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Vamos a ver qué libertad obtuvo Dios. Dios compró nuestra libertad ¿de qué? ¿O de quién? Dios compró nuestra libertad. ¿Qué libertad compró? Vamos a ver eso en esta mañana y vamos a ver cómo nosotros debemos responder a eso, cómo nosotros debemos caminar en esa libertad. ¿Hay alguien agradecido acá que el Padre compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo? Amén. El Cordero es suficiente para librarnos del juicio. Matías, yo no tengo ningún juicio, gracias a Dios. Ya arreglé todo en los tribunales y ya arreglé todo ahí con el abogado. No tengo ningún juicio. El Cordero es suficiente para librarnos del juicio. Vamos a la historia de Éxodo. Vamos a ir y venir en la historia esta. Éxodo 12, versículo 12. Dios le dice a Moisés, esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio. Siento como que se está por acoplar acá, perdón. Ejecutaré juicio. ¿Qué va a ejecutar? Juicio. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Iba a haber un juicio en la tierra de Egipto. Iba a haber un juicio. Dios iba a juzgar a cada familia, Dios iba a juzgar cada casa, y ese juicio iba a ser general. Dice, Él iba a juzgar a todo primogénito de la tierra de Egipto, todo, no a algunos, no a los peores, iba a juzgar a todos, absolutamente todos, nadie iba a quedar afuera. El juicio de Dios esa noche iba a recorrer toda la tierra de Egipto y no iba a haber nadie que quedara exceptuado. Esa noche todos iban a estar en las mismas condiciones, los ricos y los pobres. La casa más precaria y el palacio o la fortaleza donde haya vivido el faraón, todos iban a estar alcanzados por el juicio de Dios. Esa noche no iba a haber diferencia. ¿Y saben qué? Esa misma advertencia está vigente para hoy. Eso mismo que se anunció para esa noche está vigente para nosotros hoy. Hay un juicio anunciado. A veces no nos gusta mucho hablar de esto, no nos sentimos cómodos hablando de esto, pero hay un juicio anunciado. El profeta Malaquías dijo, el Señor de los ejércitos celestiales, capítulo 4, verso 1, el Señor de los ejércitos celestiales dice, el día del juicio ¿sé qué, iglesia? Se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Hay un día de juicio que se acerca. El día de juicio se acerca. Y no será un juicio así nomás, dice el profeta Malaquías, dice será ardiente. Cuando el fuego arrasaba, a veces quemaba los troncos, las ramas y quedaban algunas raíces, entonces después esa planta volvía a surgir. Pero acá el profeta se encarga de decir, no va a quemar solo las ramas, va a quemar también las raíces. Es decir, el juicio va a marcar un final definitivo. No va a haber opción, no va a haber chance, no va a haber posibilidad después de ese juicio. Ese juicio, iglesia, ¿ha pasado ya o todavía no? Todavía no. Pero ese juicio se acerca. Ese juicio se acerca, ardiente como un horno, y Dios juzgará, es Dios quien juzgará a los arrogantes y a los perversos. No creo que Dios vaya a juzgar, pastor, porque yo sé pocas cosas de Dios, pero sé que Él es bueno. Él es bueno. Claro, y justamente porque es bueno, es justo. Nadie puede ser bueno si no es justo. Amén. Y como Dios es bueno, eso incluye que Dios es justo.
Si Dios todavía no ha hecho que ese juicio llegue, es porque también es paciente, es misericordioso. Pero ahí en el libro de Números, capítulo 14, el Señor les dice, hey, yo soy misericordioso. Yo tardo mucho para enojarme. Yo soy grande en bondad, en misericordia. Pero de ninguna manera, ¿se acuerda cómo sigue? Tendré por inocente al culpable. Yo soy grande en misericordia, yo soy paciente, pero no voy a tener por inocente al culpable. Porque si yo tuviera por inocente al culpable, sería un Dios injusto. Entonces el juicio se acerca y hay un juez justo que va a juzgar, hay un juez que no va a mirar para otro lado al pecador. Esa advertencia nosotros necesitamos escucharla. Y amados, si alguno está viniendo desde hace poco a la iglesia o es la primera vez que viene hoy, ¿hay alguien que nos está visitando por primera vez? Quiero que me levante su mano, lo queremos saludar. ¿Hay alguien? Por ahí a uno le está levantando la mano al del lado y no quiere, pero bueno, le vamos a dar un aplauso de bienvenida igual, bien, bienvenida. ¿Alguien más? Por ahí vi otra mano. Bueno, bienvenido. ¿Saben qué? Si les han dicho que Dios los ama, es verdad. Dios los ama. Pero a veces pensamos que las advertencias son amenazas. No. Un padre cuando advierte lo hace por amor. Alguien que no te ama no te advierte. Alguien que no te ama deja que vos caigas en la condenación, deja que vos caigas en el problema. Pocas personas te aman tanto como alguien que te advierte. Y Dios nos advierte. Dios nos dice, miren que viene un juicio. Miren que viene un día en el que yo voy a tener que ser justo. No voy a ser cruel, voy a ser justo. No voy a ser despiadado, voy a ser justo. Yo les advierto. ¿Por qué Dios advierte? Porque Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. Dios te ama. Y en ese amor, amados, y a los que están mirando desde su casa, en ese amor Dios te advierte de que tenés que dejar atrás tu pecado, de que necesitas arrepentirte, porque el día del juicio se acerca, ardiente como un horno, y la justicia de Dios arderá y consumirá tanto las ramas como las raíces. Esa instrucción llegó, y en medio de ese anuncio también Dios les dice que hay una forma de ser librados. ¿Cuántos damos gracias a Dios que no solo nos dice, viene el juicio, sino que nos dice, tiene una forma de ser librados de ese juicio? No solo es horroroso, no solo es ardiente, sino que también yo, en mi amor, les doy una forma de ser librados de ese juicio, una forma justa. Y Él les dice, tienen que buscar a un cordero, tiene que ser de 1 año, no más de eso, tienen que asegurarse de que sea sin defecto. Lo van a tener atadito ahí en su casa, lo van a examinar durante 3, 4 días. Y después de esos 4 días lo van a ofrecer como sacrificio. Y se acuerdan, hablamos el domingo pasado, con esa sangre van a tener que hacer ramas de hisopo que representan nuestra fe y aplicar esa sangre en los marcos de la puerta. Y dice, ¿para qué es todo eso? Versículo 13 de Éxodo 12. Voy a pasar esa noche. Voy a juzgar a toda casa por igual, a los ricos y a los pobres, a los que saben y a los ignorantes, a todos por igual, los voy a juzgar. Pero, dice, si ustedes hacen eso, versículo 13, pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes están. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Ese versículo, esa expresión, está llena de significado. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Y cuando vos y yo aplicamos por la fe la obra de Cristo a nuestra condición, a nuestro corazón, no dice que Dios va a ver tu pecado, que Dios va a ver tu maldad, que dice cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa es nuestra esperanza. Dice, esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Qué maravillosa figura de la obra de la cruz. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Era el pueblo de Dios, pero estaban viviendo en Egipto. Si era el pueblo de Dios, ¿por qué no simplemente Dios le dijo, ustedes métanse en sus casas? Métanse en sus casas. Y yo me voy a encargar de los egipcios. Ustedes guardaditos en sus casas. ¿Por qué tuvieron que hacer lo del cordero?
¿Por qué no simplemente juzgó a los otros, a los egipcios? ¿Por qué fue necesario sacrificar esos corderos inocentes? Porque ellos también eran pecadores. Porque ellos también merecían ser juzgados. Probablemente algunos de los hebreos eran peores que algunos de los egipcios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede haber pasado? 600.000 hombres, dice la Biblia, eran, sin contar mujeres ni niños. Estamos hablando de casi 2 millones de personas. Debe haber habido alguno bastante terrible ahí, ¿o no? Y capaz que entre los egipcios había uno no tan terrible desde la óptica humana. Ellos también eran pecadores. Entonces Dios dice, tienen que hacer esto, tienen que poner esa sangre, ese sacrificio, lo tienen que hacer. Ellos también merecían ser juzgados y el juicio iba a pasar por toda la tierra de Egipto. Y ese ángel que iba a ejecutar el juicio justo de Dios no iba a ver, ¿sos judío o sos egipcio? No. Lo único que va a ver es, ¿estás cubierto con la sangre o no? Y cuando este juicio anunciado por Dios venga, Él no va a ver, sos evangélico, sos católico, sos esto, sos aquello, sos agnóstico, sos rico, sos pobre. Él va a ver, ¿estás cubierto con la sangre preciosa del Hijo de Dios o no? Por eso necesitamos estar guardados por la sangre del Hijo de Dios. Amén. Y les quiero hablar un momento a aquellos que han sufrido mucho en su vida. Saben que han padecido quizás enfermedades crónicas, quizás han sufrido mucho por parte de sus padres en el momento de ser criados. Quizás desde que tienen memoria están luchando para pagar los gastos y siempre en una escasez continua. Y han sufrido mucho. Han sufrido quizás abandono, han sufrido tragedias en la familia, pérdidas muy dolorosas. ¿Saben? Dios tiene en cuenta nuestro sufrimiento. Dios es comprensivo, Dios es compasivo. Y uno podría haber dicho, con todo lo que esos egipcios les hicieron a los hebreos habían sufrido muchísimo. Les estaban empezando a matar a sus hijos. Los oprimían con trabajos forzados, cada vez más y más trabajo. Los capataces eran crueles. Tenían una orden de Faraón de ser más y más crueles con ellos. Ellos estaban en un sufrimiento que creo que ninguno de nosotros acá está pasando. No sabían si ese día los iban a matar o iban a volver a sus casas después del trabajo de esclavo. Estaban sufriendo. Y ¿saben qué? A veces nosotros cuando estamos sufriendo pensamos que como sufrimos tanto, ese sufrimiento va a hacer que Dios pase por alto nuestros pecados. Pensamos que como yo estoy sufriendo tanto, Dios ve mi sufrimiento y Dios va a pasar por alto su juicio sobre mi vida. Pero ninguno de nuestros sufrimientos tiene el poder para librarnos del juicio por nuestros pecados. Si te acercas a Dios en este tiempo, con esa enfermedad, con ese problema en tu hogar, yo quiero decirte, Dios quiere ayudarte. El Cordero es suficiente, pero lo primero que necesitas hacer es reconocer que vos sos pecador, que necesitas que Dios te perdone. Dios te ama, Dios quiere lo mejor para tu vida, Dios tiene planes de bien para darte un buen destino, pero pensar que tus sufrimientos son suficientes como para cubrirte del juicio de Dios es un error. Dice Efesios capítulo 2, versículo 18, ahora todos, ¿cuántos? Todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Tenemos acceso a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. No vamos a ser oídos por lo mucho que sufrimos. No vamos a ser oídos por las tragedias que pasamos en nuestra vida. Lo único que nos hace aceptos, oídos y atendidos en la presencia del Padre es lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Amén? Porque si no has sufrido nada en tu vida y todo te ha ido bien, ¿sabes qué? También tenés acceso al Padre. Porque al Padre no acceden solamente los que están mal, los que están tristes, los que están siendo oprimidos y en sufrimiento. Al Padre podemos acceder todos gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Amén? No es la escasez, no es el dolor, no es el abandono, no es el sufrimiento lo que te va a proteger del juicio venidero. Solo de Jesús la sangre. No hay otro manantial. No hay otro manantial, solo de Jesús
la sangre. Claro que Dios tiene un cuidado especial de los que sufren. Claro que sí. Claro que Él es comprensivo y compasivo. Pero nunca vas a llegar a Dios gracias al sufrimiento. Vas a llegar a Dios gracias a la obra de Cristo en la cruz por tu vida. Amén. Y después de todo eso, yo quiero que te imagines esa escena. Egipto, llega la noche, cientos de miles de hebreos preparándose. Ahí estaba la Gestapo egipcia, la policía anti-judía, viendo ahí qué pasaba y por qué andan ahora, todos andan buscando un cordero. Averigua qué pasa. Ya hemos venido de plaga en plaga y ahora andan todos buscando un cordero. ¿Qué está pasando? Seguramente sabían, seguramente había llegado a los oídos de todos. No, los judíos hoy van a sacrificar un cordero. ¿Se imaginan? Cientos de miles de personas, todos en un mismo lugar, ahí en Gosén, en Egipto, haciendo eso. Todo Egipto sabía lo que estaban haciendo. Los egipcios están haciendo otra de sus ridiculeces, ¿no? Estos pobres egipcios desesperados, haciendo otra ridiculez más. Y esa noche todos los egipcios se fueron a dormir pensando que iba a ser una noche más. Pero no fue una noche más. Dice el versículo 30 de Éxodo 12. Entonces el faraón, sus funcionarios y todo el pueblo de Egipto se despertaron durante la noche y se oyó un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. No había ni una sola casa donde alguien no hubiera muerto. No les interesó lo que Dios había dicho, no les interesó la advertencia de Dios. Ellos se fueron a dormir como cualquier noche más. Les parecía una ridiculez esto que estaban haciendo los hebreos, pero dice que llegó el juicio. Ese juicio viene, ese juicio se acerca. Y hoy muchas personas piensan que es una ridiculez. ¿Qué? ¿Que tengo que ser salvo de un juicio? Para mí eso es una ridiculez. ¿Qué? ¿Que tengo que creer que el Hijo de Dios murió por mí en la cruz? Eso es una ridiculez. Muchas personas hoy piensan que es una ridiculez, pero el apóstol Pablo dice, Cristo fue ofrecido por nuestros pecados. Eso es una ridiculez para los que se pierden, pero para los que vamos camino a la salvación es poder de Dios. Y yo digo amén a eso. Para mí no es ninguna ridiculez, para mí es poder de Dios para salvación a los que creemos. Amén. Es poder de Dios. Y si alguno está pensando que ciertas cosas que puede leer en la Biblia o simbolismos o verdades que están en la Biblia son ridículas, son antiguas, no, hermano, no es una ridiculez, es el poder de Dios. Es la forma en la que Dios eligió poder salvarte en medio del juicio. Un autor dice, podemos elegir la ropa que nos ponemos, podemos elegir los muebles con los que decoramos nuestra casa, pero no podemos elegir de qué forma Dios va a perdonar nuestros pecados. El que elige la forma es Él. No podemos nosotros elegir de qué manera Dios nos va a perdonar los pecados. No, porque si yo hago esto, no, porque si yo voy allá, no, porque si yo dejo esto, no, porque si yo empiezo aquello, no. La única forma de ser salvos es poniéndonos bajo la sangre del Hijo de Dios. Amén. Tenemos que tomar en serio las advertencias. Pablo insiste, viene un juicio, pero no solo eso, también insiste en la gloria que nosotros disfrutamos como hijos de Dios de haber sido librados de ese juicio. Amén. A los tesalonicenses les dice en el capítulo 1, primera de Tesalonicenses 1:10, escuchen esto. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios. ¿Cuántos esperan con ansias la venida del Hijo de Dios? No, eso no son ansias. ¿Cuántos tienen ansia de que venga el Señor? Amén. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Amén. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Amados, para algunos el mensaje de la cruz es una ridiculez, pero para nosotros es el poder de Dios que nos salvó de los horrores del juicio venidero. Amén. Estamos seguros de eso. ¿En qué está tu confianza para el día que estés cara a cara con tu Creador? Toda alma le pertenece a Dios y toda alma va a volver a Dios. ¿En qué está tu confianza de que ese día que estés cara a cara con tu Creador, con tu Hacedor, vas a tener su bendición, vas a tener su aprobación? No hay cantidad de sufrimiento que hayas pasado, no hay cantidad de buenas obras que hayas hecho.
Ese día vas a estar solo cara a cara, no vas a tener nadie con quien compararte y decir no soy tan malo como él, no soy tan malo como ella. Lo único válido en ese día va a ser haber puesto tu fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Ridiculez para algunos, pero poder de Dios para nosotros, que vamos camino a esa salvación. Amén. Le das gracias a Dios que te salvó de los horrores del juicio venidero. ¿Quieres dar un aplauso de alabanza? No dice que es un horrores del juicio venidero. Nosotros esperamos que venga Él. Y no es para escaparnos, es para poder verlo cara a cara y darle gracias por lo que hizo por nosotros. Amén. Él nos rescató de los horrores del juicio venidero. ¿Cómo puede la sangre de Cristo hacernos libres del juicio? Esto es una ridiculez, piensa alguno, ¿no? ¿Cómo es? A ver, pastor, ¿me puede explicar cómo es que la sangre de Cristo nos impide, nos evita y libra de ese juicio? No se lo puedo explicar. Un autor dice, yo no sé cómo es que el agua apaga la sed, pero sé una cosa, tomo agua y la sed se va. Y yo no sé cómo es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No lo sé. No sé cómo es todo lo que funciona en el mundo espiritual. No lo sé. Pero sé una cosa. Que nos pusimos bajo esa sangre y hemos sido limpiados de todo pecado. ¿Amén? ¿Y por qué lo sabes? Porque lo experimentamos en nuestro corazón. Porque no solo somos limpios, nos sentimos limpios. ¿Vieron cuando se bañan? ¿Ustedes saben que están limpios por fe? Porque se dan cuenta o no. Porque cantaron ahí en la ducha. Porque hay otro perfume. Porque ahora eligen otra ropa. Y vos y yo hemos sido limpios por la sangre de Cristo. Y se nota. Porque hay otro ánimo en nosotros. Porque ahora también nos vestimos con otras obras. Porque ahora hay otra actitud, hay otro perfume en nuestro corazón. Porque la Biblia dice que nosotros que somos salvos tenemos olor a Cristo. Amén. Has sido limpio por Él y tenés olor a Él. Estamos limpios por la sangre de Cristo. No sé cómo funciona, pero es hermoso que no sepamos, porque así lo hacemos por fe. Amén. Nos limpiamos en su sangre. El Cordero es suficiente para librarte del juicio que viene. Y lo último, el Cordero es suficiente para librarnos del enemigo. La noche que comieron ese cordero es muy interesante porque les dice Dios, coman el cordero, pero ¿saben qué? Tienen que comerlo parado, tienen que comerlo con las sandalias puestas, ellos se sacaban sus sandalias en la casa, tienen que comerlos con la vara en la mano. Cuando ellos iban a caminar largas distancias usaban una vara, porque para andar en esos lugares con el calzado que tenían, sin los vehículos que hay hoy, usaban una vara para ayudarse a caminar. Y dice, ustedes van a tener que comer rápido, van a tener que comer listos, con la vara en la mano. Eso es más o menos como si dijera, mira, tenés que comer parado, ahí en la barra de la cocina, en la mesita esa chiquita, con la llave de la casa y la llave del auto, el celular, todo en la mano. ¿Qué significa eso? Termino de comer y me voy. Gracias, hermana. Termino de comer y me voy. Empezaban a comer como esclavos, pero para cuando terminaran de comer el cordero iban a ser libres. Preparen todo, crean en la sangre, pero ¿saben qué? Estén listos. Porque cuando ustedes terminen de comer el cordero, el faraón ya no va a tener autoridad sobre ustedes. ¿Alguien está entendiendo esto? Cuando vos y yo creemos, cuando vos y yo comemos el cordero que es Cristo, creemos en Él. En el momento en que creemos en Él, somos libres. ¿Amén? Ya no estamos más bajo la autoridad del diablo. Pastor, que yo sepa, nunca estuve bajo la autoridad de ningún diablo. ¿Que no? No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, que sabe bastante de eso. Y dice,
Efesios 2, 2 al 3. Este es un pasaje que me encanta. Mira. Este es un pasaje hermoso porque nosotros no podemos darle gloria a Dios por la libertad que nos ha dado si no sabemos de qué nos hizo libres. ¿Me sigue la iglesia? ¿Cómo poder adorar a Dios como Él se lo merece si yo no sé de qué me hizo libre? Pero dice Pablo en Efesios 2, 2 al 3, vivían en pecado igual que el resto de la gente. ¿Obedeciendo a quién? ¿Obedeciendo a quién, iglesia? Al diablo. Pero ustedes, dice, los de la iglesia de Éfeso, y lo mismo que toda la gente, ¿eh? No es que ustedes eran una clase peor que estaban obedeciendo al diablo. Ustedes y todas las personas, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos, se incluye el apóstol, vivíamos así en el pasado. El ser humano sin Dios no solo va rumbo a un juicio terrible, sino que mientras ese juicio llega, vive bajo el gobierno de poderes espirituales de maldad. Podemos creer lo que dice el apóstol Pablo o no, como cristianos lo creemos con todo nuestro corazón, pero aún si alguno está recién llegando a la iglesia y demás y dice, me cuesta creer esto, pastor, miren un ratito las noticias, miren lo que pasa dentro de las familias, miren las situaciones de la guerra, la muerte de los niños, los abusos, miren la corrupción, miren la cantidad de suicidios, miren el avance de las adicciones. Y después respóndanse en su corazón, ¿no será cierto que este mundo está siendo gobernado por estos poderes de maldad? ¿No será cierto que este mundo está siendo gobernado por estos poderes de maldad y por eso tanta gente después de hacer cosas terribles dice, no sé por qué lo hice, no lo quería hacer? Claro, porque el apóstol Pablo lo explica, vivían obedeciendo al diablo, haciendo su voluntad. Pero en el momento que comimos del cordero, en el momento que creíste en Él, Él dejó de gobernar tu vida. Y Él dice, Romanos 8:36, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y yo te digo, hermano, sos verdaderamente libre. Por lo que Cristo hizo, sos verdaderamente libre. Por comer del cordero, sos verdadera y absolutamente libre. Amén. Nosotros no podemos liberarnos a nosotros mismos. No tenemos esa capacidad. A menos que el Hijo, nos haga libres, nosotros no vamos a ser libres nunca. Solo Él podía hacernos libres. Colosenses 2:20, después de escribir Pablo lo que leyó Gastón recién, que Él venció a las potestades y los despojó y los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo escribe el versículo 20 y dice, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Ese pasaje es maravilloso. Por creer en Él, dice el apóstol Pablo, ustedes es como que experimentaron la muerte, pero también la victoria de la cruz. Y por haber muerto con Él, dice bien claro, Él, Jesucristo, los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Aleluya, no tengas miedo. No tengas miedo. Hay creyentes que viven más pendientes de lo que el diablo puede estar queriendo hacer que de lo que Cristo ya hizo por ellos en la cruz del Calvario. Yo te digo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente para que no tengas miedo. Amén. No tengas miedo. En la cruz Él te hizo libre del enemigo. Esa opresión, esa falta de paz, esa persecución. Aún a veces el enemigo oprimía con enfermedades, la Biblia es clara con eso. No toda enfermedad es fruto de una actividad espiritual, pero muchas veces el enemigo oprime por medio de enfermedades. Pero la Biblia dice que Él nos hizo libres de los poderes del mundo invisible. Y yo lo creo. Amén. Esto estaba prometido mucho antes de esta Pascua. Mucho antes de la Pascua esa de Éxodo 12, ahí en la salida de los hebreos.
Cuando Adán y Eva pecan, ¿recuerdan Génesis 3:15? Dios le dice al diablo, un descendiente de la mujer un día, vos le vas a herir el talón, pero un descendiente de la mujer un día te va a herir la cabeza. Y eso fue lo que pasó en la cruz. El enemigo atacó a nuestro Señor, le causó sufrimiento, le causó una herida, pero no una herida mortal. En cambio, nuestro Señor en la cruz, a nuestro enemigo, le causó una herida mortal y definitiva. Y yo digo amén a eso. Spurgeon escribe acerca de esta profecía. Lo vas a herir en el talón, pero Él te va a herir en la cabeza. Spurgeon escribe, escucha estas palabras, dice: mira a tu maestro y a tu rey en la cruz, manchado de sangre y polvo. Allí estaba su talón brutalmente herido. Cuando bajan ese precioso cuerpo y lo envuelven en hermoso lino blanco y en especias y lo ponen en la tumba de José, lloran porque allí Satanás lo había herido. El diablo había soltado a Herodes, a Pilato, a Caifás, a los judíos, a los romanos, pero eso era todo. Es solo su talón y no su cabeza el que ha golpeado. Y he aquí, el campeón se levantó otra vez. ¡Aleluya! El campeón se levantó otra vez. Él lo iba a herir, pero Él se iba a levantar de nuevo. Amén. Ponete de pie, por favor. Vamos a terminar acá esta mañana. El Cordero es suficiente. El enemigo a cada uno de nosotros nos podía herir en la cabeza. A cada uno de nosotros el enemigo nos podía dar golpes mortales porque nosotros no podíamos defendernos. Pero nuestro campeón, a nuestro Salvador, solo pudo herirlo con una herida temporal y Él se volvió a levantar. Amén. Y hoy celebramos que Él se volvió a levantar. El Cordero es suficiente. El Cordero es suficiente para hacerte libre del juicio. El Cordero es suficiente para hacerte libre de los enemigos espirituales que son invisibles pero son tan reales, que pueden hacer tanto daño, que por palabras propias de Jesús sabemos que no viene otra cosa sino a robar, a matar, a destruir. Pero Él nos ha prometido que ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Esa noche que comieron el Cordero empezó algo nuevo, iglesia. Y Dios les dice, a partir de ahora, saben, ustedes tienen que comprar almanaques nuevos. Porque a partir de ahora, este es el comienzo de los tiempos para ustedes. Ustedes se empiezan a contar de ahora hacia adelante. Este mes, que justamente era Nisan, abril, este mes va a ser para ustedes el principio. Y yo te digo algo, cuando vos comes del Cordero, el juicio es quitado, sos libre del enemigo, pero lo más hermoso es que empieza un tiempo nuevo. Amén. Empieza una vida nueva. Empiezas a contar a partir de ese momento en que comiste, creíste en el Cordero. Y ahora que eran libres, ellos tenían que caminar en esa libertad. Y el Señor a través de Moisés les dice algo, dice, van a comer pan sin levadura, tienen que sacar la levadura. Qué interesante. No eran esos polvitos que tenemos nosotros ahora. Ellos tomaban de un pan viejo, apartaban un pedazo de ese pan, dejaban que se descompusiera, generaban unos hongos, y a la nueva masa le mezclaban ese pan viejo, y eso fermentaba y hacía que leudara la masa. Y de nuevo el ciclo se repetía, cortaban un poquito de ese pan y lo guardaban, y el ciclo continuaba. Pero Dios le dice, ahora ustedes van a dejar la levadura. Ustedes van a empezar una masa nueva. Y esto nos habla de que cuando nosotros creemos en Cristo, empieza un tiempo nuevo, pero también se tienen que cortar esos ciclos de pecado, esos ciclos de inmoralidad, esos ciclos de corrupción. Porque la levadura significa algo corrupto, significa algo que no corresponde al corazón de Dios. Y nosotros, como hemos sido librados del juicio y hemos sido librados de nuestro enemigo, ahora somos libres, tenemos que decidir, ya no quiero más la levadura de Egipto, ya no quiero más el pecado, ya no quiero más las motivaciones incorrectas.
Ya no quiero más lo que no agrada a Dios. Ahora una masa nueva con una levadura nueva. ¿Me dice amén la iglesia? Es un nuevo caminar. Y Pablo dice, por último, ¿no?, el último texto que tengo por hoy, 1 Corintios 5:7, límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa, sin levadura, como en realidad lo son, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Amén. Es un llamado, iglesia. ¿Cuánto le damos gracias a nuestro campeón que nos ha hecho libres del juicio? Amén. Es un juicio terrible, pero somos libres. ¿Le das gracias porque Él te hizo libre de los poderes espirituales del mal? Yo le doy gracias, porque ahora tengo lucha contra esos poderes, pero ya no estoy más bajo esos poderes. Amén. Él nos hizo libres de los poderes espirituales del mal. Pero esa libertad, amados, nunca fue el fin. Nunca Dios quiso hacerte libre y decir, bueno, listo, ahora es libre. ¿Se acuerdan cuando Moisés va a hablar con Faraón y le dice Dios que los dejes ir para que sean libres? Pero no termina ahí, dice, déjalos ir libres para que me adoren. ¿Alguien está entendiendo esto? Dios te hace libre del juicio, Dios te hace libre de la opresión, Dios te hace libre, pero para que en esa libertad lo adores. Él te hace libre para que lo alabes, Él te hace libre para que le sirvas, Él te hace libre para que camines de una forma que lo honre a Él, Él te hace libre para que toda la gente, el mundo visible e invisible, pueda ver tu vida y decir, este ha sido realmente rescatado por la sangre del Cordero. Amén. Él te hace libre para que le sirvas, para que lo adores, para que lo alabes. La libertad no es un fin en sí misma. Estos hebreos, ¿saben qué? Usaron mal esa libertad. Fueron libres y nada más. Fue una tragedia. Fueron libres y nada más, porque en su corazón siguieron aferrados a esa levadura vieja. Siguieron con las malas motivaciones, siguieron con la queja, siguieron con el pecado. ¿Eran libres? Sí. Pero ¿saben qué? No fueron victoriosos. Porque la victoria es el uso correcto de la libertad. La victoria es el uso correcto de la libertad. Nuestro Rey es vencedor, amén. Él dijo, yo soy libre, yo doy mi vida libremente. Él fue libre, pero hizo lo correcto. Él usó bien la libertad y Él obtuvo la victoria. Dios te ha hecho libre, hermano. Dios te ha hecho libre, hermana. Pero esa libertad no es para que te quedes ahí, es para que la uses bien. Dios te ha hecho libre para que puedas andar en victoria. ¿Me dice amén la iglesia? Para que puedas andar en victoria sobre el pecado, en victoria sobre tus miedos, en victoria sobre todo aquello que estás arrastrando, que sabes que Dios quiere que no arrastres más. No te quedes solo con la libertad. Dios te ha hecho libre para que puedas vencer. Porque la victoria es el uso correcto de la libertad. ¿Cómo estás usando la libertad que Cristo compró en la cruz del Calvario? ¿Estás simplemente agradecido por haber sido perdonado? ¿Estás simplemente agradecido porque sabes que fuiste librado del infierno? ¿O estás usando bien esa libertad? ¿O estás alejándote cada vez más de Egipto y estás adorando al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos? ¿Estás despojándote cada día de esa levadura que vas encontrando en rincones de tu corazón y decís, ¿dónde estaba esto? ¿Y te estás despojando de esa levadura vieja? Dios quiere que seamos vencedores. Dios quiere que lo adoremos. Dios quiere que usemos bien nuestra libertad. Quisieras inclinar tu rostro ahí donde estás. El Cordero es suficiente, hermano. El Cordero es suficiente. Suficiente para hacerte libre del juicio. Suficiente para hacerte libre del poder del enemigo. Ahora te toca a vos usar bien esa libertad. Que cada vez que encuentras un pedacito de esa vieja levadura, quizás ese hablar mal de alguien a su espalda, quizás el codiciar algo que no es tuyo, quizás el exagerar, el mentir, quizás el ser vanidoso con lo que has podido lograr, quizás amar las cosas más que a las personas, querer que te vean, querer sobresalir, mirar para otro lado cuando hay alguien pobre o necesitado. Todo eso es levadura vieja, todo eso Dios te ha hecho libre para que vos lo saques de tu corazón.
La victoria es el buen uso de la libertad. ¿Cómo estás usando la libertad que Cristo compró en la cruz? ¿Qué precio tan alto pagó el Señor? ¿Qué precio tan alto pagó por nuestra libertad? Ustedes son libres, pero miren que no usen esa libertad como una ocasión para darse los gustos carnales. Usen esa libertad para lo que Dios se la dio, para adorarlo, para honrarlo, para servirle y para glorificarlo ante los ojos humanos y espirituales. Señor, es una mañana hermosa. Te queremos dar toda la gloria, te queremos dar todo el honor, porque vos sos nuestro Cordero suficiente. Vos sos nuestro Cordero suficiente. Cuánto pecado, cuánto error, cuánta maldad había en nuestro corazón, pero Cordero, vos fuiste suficiente. Te quiero animar a que puedas levantar tus manos, pero principalmente tu corazón a Dios y darle gracias. Dale gracias porque tu Cordero ha sido suficiente. Nada de juicio vas a tener que recibir porque tu Cordero ha sido suficiente. Ningún poder tiene el enemigo sobre tu vida porque el Cordero ha sido más que suficiente. Somos libres por la victoria del Cordero. ¿Qué te parece si ahí en adoración y en oración empezás a hablar con el Espíritu Santo y empezás a pedirle al Padre: ayúdame a sacar todo el resto de levadura, Padre? Ayúdame a sacar todo el resto de levadura. Ayúdame a usar bien la libertad. Ayúdame a limpiar mi corazón de la vieja levadura. Ayúdame. Que no sea solo de palabras, quiero que sea de la actitud de mi corazón. Yo quiero honrar a aquel que me hizo libre del juicio terrible que viene. Yo quiero honrar con mi forma de vida a aquel que me hizo libre de la esclavitud del diablo, a la carne, al pecado. Yo quiero honrar al que me libertó. Yo quiero honrar a mi Cordero suficiente, Jesucristo. Vamos a adorar al Señor un momento. Toda gloria, todo honor, Señor. Sos uno de ellos. Sos uno de ellos, hermano, Sos uno de esos al que el Hijo ha hecho libre, hermano. Sos libre de verdad. Sos libre de la condenación. Sos libre del juicio. Sos libre del diablo. Pero sos libre para la gloria de Dios. Amén. Te damos gracias, Jesús. La sangre está sobre tu vida. La sangre del Cordero te ha cubierto, te ha limpiado, te ha hecho libre. El Hijo te ha hecho libre. Sos libre de verdad. Sí, Señor. Ninguna, absolutamente ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que estamos en Cristo. Gracias, Señor. Nos has redimido, nos has limpiado. Oh, gracias, Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Yo mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis
voces. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva. y al fondo. Del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo las voces, levanta tu voz. Rompió mis cadenas. Me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, Lavó mis pecados y me ha perdonado. solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, Me dio vida nueva al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Te damos tantas gracias, Señor. Gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Toma un minuto para considerar de lo que el Señor te ha librado, hermano. Toma un segundo para pensar. Te pido que empieces a orar en el Espíritu Santo y considerar de lo que te ha librado el Señor. El poder del pecado, el poder de nuestra carne empieza a caerse, empieza a debilitarse cuando nosotros consideramos de qué nos ha librado el Señor. Es un tiempo de adoración, de intercesión como iglesia en esta mañana, de resurrección. Nos ha librado de la condenación eterna, tormento eterno. El Señor te ha librado por gracia, por amor. Adora al Señor, hermano, adora al Señor, adora al Señor. Fuiste libre para esto, fuiste libre. Dios también le dijo al diablo que te deje ir libre para que lo adores. Dios también le ordenó al enemigo que te suelte, que te deje libre para que le adores, para que le exaltes, para que lo alabes. Estás haciendo eso en esta mañana. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Empieza a abrir tus labios, empieza a expresar fruto de labios que confiesan su nombre, fruto de labios que declaran: mi Cordero es suficiente, mi Cordero es suficiente. Aún frente a la condenación, al enemigo que te miente diciéndote que todavía estás bajo condenación, que todavía sos lo que eras, que todavía sos su siervo, su esclavo. Hoy le decimos a toda fuerza espiritual: al que el Hijo hace libre, es libre de verdad. Somos libres de condenación, no importa lo que hayas hecho, la sangre de Cristo, aleluya, nos limpia de todo pecado. Has sido perdonada de ese aborto, has sido perdonado de ese abuso, has sido perdonado por lastimar a tus hijos, has sido perdonado, porque el Cordero es suficiente. Es que mi pecado es grande, pero el Cordero es suficiente. Es que mi falta es grave, pero el Cordero es suficiente. El Cordero es suficiente. Ese es mi mensaje esta mañana. Tu Cordero es suficiente para limpiarte de todo mal. Digno, 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 digno es el Señor. Jesús. Jesús merece ser honor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Jesús merece ser honor. Digno es
gloria. Es Jesús, es Jesús. Solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece honra. Es Jesús, es Jesús. Solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece honra. Es Jesús, es Jesús. Solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece honra. Es Jesús, es mereces el honor, digno es el Señor, digno es el Señor. Jesús, mereces el honor, digno es el Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Que el Cordero Gracias, Señor. reciba la recompensa de su sacrificio. Que el Cordero reciba la recompensa de su ¿Te das cuenta que estás cantando cosas que los ángeles no pueden cantar? Porque solo nosotros hemos sido redimidos. Solo a nosotros Dios nos ha adoptado como hijos. Solo por nosotros, seres humanos que éramos pecadores, esclavos de nuestro pecado, solo por nosotros Dios ha entregado a su Hijo. Solo nosotros podemos cantar el canto de los redimidos, adorando a nuestro Redentor, a nuestro Cordero. Te adoramos, Señor, te adoramos. Para esto te hizo libre Dios. Para esto te creó. Para esto te redimió. Para esto rompió las cadenas de tu pecado y tu esclavitud, tu cautiverio. Para que camines en adoración. Para que camines en el Espíritu Santo. Para que lo alabes. Para que le obedezcas. Para que cada vez que encuentres esa levadura del pasado en el poder del Espíritu Santo, limpies tu corazón y le des más y más y más y más y más gloria al Cordero que te redimió. De eso se trata nuestra vida, iglesia. Gracias. Gracias. Gloria a tu nombre, Señor. Toda reverencia será solo a ti. Gracias, Señor. Gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia Gracias, Señor. sea solo a ti. Gracias, Señor.
Miro a cada uno de ustedes. Qué hermosa obra hizo Jesús. Te ha limpiado de todo mal. Te ha librado de toda esclavitud. Y te ha puesto en libertad. En esta mañana especial te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Queremos que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a despojarnos cada día más y más de esa vieja levadura, Señor. Y que usemos bien nuestra libertad para convertirla en victoria, que le dé gloria a tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.